Buenas tardes a todos, aquí estoy otra vez con un nuevo vídeo. La verdad que me ha costado un poquito por tema de trabajo y por un montón de cosas estar aquí de nuevo, pero a ver si puedo coger el ritmillo y aquí me tenéis. Bueno, os traigo hoy una cámara de las que a mí más me gustan, básicamente por la ligereza, ¿vale? Últimamente está muy de moda esto de las mirrorless, parece que van a desplazar directamente a las reflex, hay una batalla con los tamaños de los sensores importante y bueno, al final uno no sabe qué me compro una mirrorless, me compro una reflex que sea sensor full frame, APS-C, micro 4 tercios, no, que van a desaparecer, en fin, toda esta historia. Dentro de todo esto, como siempre os traigo cosas que son asequibles, ¿vale? Y esta en concreto es una Olympus Pen, es la EPL3, ¿vale? Olympus fabrica la serie EPL, que básicamente es O de Olympus, P de Pen, que es la gama esta, digamos, de cámaras pequeñas, L de Light, porque son más ligeras, más pequeñas que una PNC, por ejemplo, ¿vale? Y en este caso es el 3, porque es el modelo número 3. Actualmente vamos por el modelo 9, o sea, vamos por la EPL 9, ¿vale? Y un poco el vídeo va de si vale la pena o no, o hay tanta diferencia con una EPL 9 contra lo que es esta camarita, por ejemplo, que tenemos aquí. Básicamente, ya os anticipo que no hay tanta diferencia, pero bueno, empiezo un poco por el principio, como hago siempre, contándoos cómo es por fuera. Es una cámara súper compactita, como lo veis, pues cabe perfectamente en la mano. El peso es reducido, si no recuerdo mal, no llega a los 300 gramos. A favor, pues que es muy sencilla de usar, tiene pocos controles, pero sí que tiene controles, podemos trabajar absolutamente en manual con ella. La realidad es que sí que es verdad que nos va a costar un poco si trabajamos directamente en manual, porque no tenemos todos los diales que nos gustaría, ¿vale? Pero bueno, al final, esto es una máquina que venía en un kit con el 1442, ¿vale? Esto, como ya conoceréis, se trata de una cámara micro 4 tercios, lo indica aquí la pestañita esta o el dibujito este, ¿vale? Es una cámara mirrorless, ¿vale? Apretando este botoncito de aquí se saca el objetivo y ahí podéis ver el objetivo pequeñito de micro 4 tercios, ¿vale? Para los que no estéis muy familiarizados con este tipo de cámaras, ¿vale? Os cuento, básicamente entre un objetivo full frame, perdón, entre un sensor full frame, quería decir, y un sensor micro 4 tercios, hay básicamente el doble de superficie en el full frame que en el 4 tercios, ¿vale? Entonces, ¿eso qué produce? Pues bueno, la gente va buscando, los profesionales normalmente tienden a buscar sensores más grandes porque son capaces de captar más luz, sobre todo, y porque además son capaces de generar una profundidad de campo más estrechita. Ese efecto que además ahora está tan de moda con los móviles y demás, de desenfocar el fondo. Queda una imagen como más profesional a las fotos, ¿vale? Eso nos da para hablar un capítulo entero y no me voy a meter en esto, ¿vale? Pero ¿podemos desenfocar el fondo con esta cámara? Sí, perfectamente. Cuanto más cerca estemos del sujeto y más alejados estemos del fondo y más teleobjetivo usemos, pues mayor desenfoque tendremos y a mayor apertura focal, ¿vale? Pero como no me voy a meter en estos rollos, simplemente os quiero contar un poco lo que es la cámara, cómo funciona y cómo es, ¿vale? Pues eso me dará para otro vídeo. Si os mola la idea, me lo preguntáis, me lo decís en algún comentario y os hago otro vídeo de las diferencias entre sensores, las diferencias que producen en profundidades de campo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, a lo que íbamos. Esto viene con un kit, un 1442, que equivalente a full frame sería básicamente un 2884, ¿vale? F3.5, 5.6. En teoría esa es la capacidad de luz que entra, pero al ser un sensor recortado, pues deberíamos multiplicar por 2. Entonces esto sería como si tuviéramos un 2484, un 2884 F7 a 11.2, ¿vale? A niveles de profundidad de campo. Pero a nivel de entrada de luz es un 3.5, 5.6, ¿vale? Este además es un objetivo, no es el más compacto que hay. Ahora mismo la EPL 9, que es el modelo actual, se puede comprar con un kit que viene con un objetivo, digamos, de las mismas características, pero un pancake. Un pancake, para los que no lo sepáis, es un objetivo que básicamente es así de grande. O sea, como este trocito de aquí. Le sobraría todo este trozo. O sea, súper compacto, ¿vale? Sí que es verdad que cuando sacas el zoom, pues se hace más grande, pero inicialmente es esto.
En este caso este también se hace compactito y lleva aquí un botón de bloqueo que le tienes que dar a desbloquear, ¿vale? Y entonces ahí está efectivo el objetivo. Básicamente, a ver si lo puedo poner aquí en foco para que veáis un poco lo largo que es. Cuando lo muevo hacia el tope vuelve a abrirse, ¿vale? Y en 25, que sería el equivalente a un 50 en full frame, es donde el objetivo está más recogidito, ¿vale? Y bueno, si yo abro la cámara, aquí tiene el botón de encendido, os cuento ahora de la parte de arriba, el botón de encendido que además tiene un LED azul súper chulo, ¿vale? Ahí se ve un poco morado, pero en realidad es azul. La cámara me dice objetivo bloqueado, por favor extienda el objetivo porque detecta que está bloqueado, ¿vale? Entonces tengo que desbloquear, abrir, entonces ya me deja enfocar a donde sea, ¿vale? Y este es el sonido que produce, que es una de las cosas que más me gusta. A partir de aquí, botón de encendido, botón de obturación, botón con program, prioridad de apertura, prioridad a la velocidad, manual absolutamente, un Intelligent Auto, un modo artístico, ¿vale? Con cosas de estas raras, un selector de escena para la gente que quiere calentarse menos la cabeza y decir, pues mira, quiero hacer un retrato o quiero fotografiar niños o quiero hacer tal. Y un modo de vídeo, aunque igualmente tenemos un botón dedicado aquí, ¿vale? Yo normalmente, en general me gusta trabajar con apertura al diafragma, con prioridad de apertura de diafragma y no voy a ser menos con esta cámara. Pero sí que es verdad que bueno, en cierto modo es fácil de controlar, ¿vale? Solo uno de los valores del triángulo de la exposición, ¿vale? Normalmente con esta cámara, para lo que la uso, básicamente es pues para viaje o para alguna, no sé, para no ir colgando con la reflex gorda encima del cuello que pesa un montón, pues trabajo en prioridad de apertura, con compensación de la exposición, con un ISO automático que lo defino yo más o menos hasta donde quiero que suba, ¿vale? Para no tener mucho ruido. Y ya está. Bueno, que me voy por las ramas, básicamente. Continúo por aquí, nos habíamos quedado en el dial de los modos. Tenemos una zapata caliente para conectar un flash. Tenemos dos entradas de micrófono, o sea, dos microfonitos, es estéreo, ¿vale? La marca y el modelo. El iconito este, igual que en las cámaras de toda la vida, que nos dice a qué altura está posicionado el sensor. O en las cámaras antiguas el carrete, ¿vale? Es el icono este lo que nos indica. El botón de reproducción, este de aquí, que me aparece la última foto que he hecho. Botón de papelera. Luego tenemos la lupita esta para meternos a enfocar y hacer... Ay, perdón. Para cuando queremos enfocar, yo puedo darle a la lupa y ver que lo que estoy enfocando efectivamente es lo correcto. Me hace como una ampliación, una maximización de lo que quiero ver, ¿vale? No recuerdo ahora el término técnico, disculpadme, ¿vale? Placa. El sonido del obturador me encanta. Tiene el botoncito para grabar vídeo. Tiene esto, que es una gomita que viene súper bien para agarrarlo, ¿vale? Aunque no tiene grip delante, es una cámara difícil de coger. Difícil en el sentido que es muy pequeñita y es bastante escurridiza, pero bueno, ahí está. Y luego aquí tenemos botón de información, la ruedecita con la que justo, por ejemplo, ahora estoy bajando, estoy moviendo la apertura de diafragma. Si lo pusiera en prioridad a la velocidad, ¿ves? Ajustar velocidad de obturación manualmente, ya me lo indica ahí. Entonces estaríamos hablando de que muevo lo que es la velocidad, ¿vale? Y dentro de ella misma tengo diferentes controles, no sé si se llega a apreciar ahí bien. Tengo el flash para apagado, automático, ojos rojos y demás. El flash se conecta directamente aquí y viene a la zapata caliente, viene con un enganche que además encaja, digamos, perfectamente en esto. Y yo lo tengo desconectado, el flash, o sea, desconectado, vamos, que no lo llevo nunca. No me gustan los flashes en general. Pero bueno, venía incluido en la caja y ya está. Otros modelos de EPL, yo tuve la EPL1 y venía aquí directamente, hacía pop y hacías un pop-up y salía el flash, ¿vale? En este caso viene ahí y este sería el botón de selección del flash, como hemos dicho. Si le doy al botoncito para arriba,
me muevo en lo que es la compensación de la exposición. Como veis, estoy dándole más, menos exposición, simplemente con la compensación. Yo siempre tiendo a dejarlo un poquito más oscuro porque luego, como disparo en RAW, luego puedo subir las sombras. Si lo hago al revés y se queman, es muy difícil devolverlas al sitio. Vale. Luego le doy a la izquierda y tengo los puntos de enfoque. Perdón. A la izquierda tengo los puntos de enfoque, que puedo mover mi punto de enfoque donde yo quiera. O seleccionar la parrilla completa y ella enfoca donde considera que, como veis, falla poco. ¿Vale? Y es bastante efectiva. Yo normalmente dejo el punto de enfoque 1 y lo dejo en el medio, porque me gusta trabajar así, y luego soy un poco clásico en este sentido, me gusta recomponer la foto, entonces lo dejo ahí y luego recompongo y demás. Además, como estas focales no generan una profundidad de campo muy corta y tal, tampoco me dan ningún problema de que no esté enfocando donde toca. Tiene una cosa chula, que ahora no tengo ninguna persona delante, pero que reconoce las caras. Reconoce las caras y enfoca las caras y funciona francamente bien. Y es rápido. O sea, la gran diferencia de una cámara mirrorless, desde mi punto de vista, a una cámara reflex. La gran virtud que tienen es que son inteligentes porque están viendo lo mismo que tú ves. ¿Vale? El algoritmo de una cámara reflex tiene que interpretar que, pues si es una cámara normalita, con sus 11 puntos de enfoque, como puede ser una Nikon, no sé, una de 3400 o algo así, tiene que interpretar que ahí hay un ojo, una cara o algo de esto, o que es el sujeto más cercano y que por eso le quiero hacer la foto ahí, y al final yo acabo volviéndome loco, poniendo el enfoque en el centro y recomponiendo la imagen, que es, o moviendo el punto de enfoque con el joystick que corresponda a la cámara en concreto. Aquí es una pasada en todas las cámaras mirrorless, sobre todo en las más modernas, porque directamente te buscan la cara, las más modernas te buscan el ojo, las más modernas aún te buscan el ojo más cercano a ti, que es el que debería estar en foco, y puedes trabajar con unas profundidades de campo súper cortitas, con unas focales, no sé, con un 85, 1.4, y te están enfocando al ojo con una definición espectacular, ¿vale? Bueno, dicho todo este rollo, vuelvo al lío, vuelvo a la cámara. Entonces, como os decía, aquí tengo para ajustar mi apertura. Conforme voy tocando la apertura, si os fijáis, como estoy en prioridad, está bajándome la velocidad, ¿vale? Y luego tengo el menú, que el menú es bastante sencillete, donde pues, tengo típico menú para modos de tarjeta y demás. Puedo elegir estabilizaciones de imagen, puedo elegir un montón de historias, puedo incluso editar las fotos. Es como muy sencillo, muy colorido, muy funcional para gente que no es muy pro, pero sí que quiere trastear un poco y tal. Y bueno, se maneja con sencillez, con los diales y tal. Y la verdad es que, bueno, es muy fácil. Entonces, la historia es, y vuelvo al principio, ¿merece la pena? Bueno, voy a haceros una foto ahí para que veáis. Que sí, efectivamente se puede tener... Vaya horizonte torcido, perdón. Se pueden tener profundidades de campo estrechitas, luego os dejaré la foto. Vale. Incluso con un objetivo de kit, ¿vale? Con un kit básico y demás. Y lo que os decía, básicamente, ¿merece la pena este tipo de cámara en 2019? Francamente sí, por lo que yo he pagado por ella, creo que costó 130 euros de segunda mano. Es una cámara con la que estoy súper contento. Es una cámara que además tienes multitud de objetivos. Una de las virtudes de las cámaras micro 4 tercios es que hay dos marcas sobre todo posicionadas trabajando en objetivos para ellas. No es que yo me compro una Canon y tengo que ir a los objetivos Canon o buscar adaptadores o buscar objetivos a lo mejor de Sigma, de Tamron, de tal, que son de terceras marcas. Aquí tengo Olympus y todos los objetivos de Olympus me valen. Tengo Panasonic, que su línea Lumix también trabaja en micro 4 tercios y todos los objetivos de Panasonic me valen. Tengo objetivos de Sigma también que me valen perfectamente. Y luego tengo una capacidad súper funcional, que es una de las cosas también asociada a las cámaras sin espejo, de meterle cualquier adaptador. Y cualquier adaptador es que hay adaptadores para todo, para objetivos Zenit, para objetivos Canon FD, para objetivos EOS, para objetivos Nikon, para objetivos lo que nos dé la gana. La profundidad, digamos, que tienen las cámaras sin espejo
con respecto del... Como no llevan todo el pentaprisma y todo este rollo delante, como la reflex, con respecto del plano focal, que es donde está el sensor, les permite añadir un adaptador y calzarle casi cualquier objetivo. Y consigues con objetivos clásicos, aunque sean de enfoque manual, de estos que cuestan 30 pavos en internet, consigues unas fotos espectaculares y con un look desde luego genial. Entonces es otra de las cosas. Si además te gusta el cine y te gusta todo esto, donde se suele tender a enfocar más manualmente y demás, hacer vídeos, vamos, no tienes pérdida. Pues acoplarle a estas máquinas les puedes acoplar casi de todo, es brutal. Entonces, ¿qué diferencias hay? Si yo ahora quisiera comprarme una nueva, pues la EPL9 a lo mejor vale 500, 600 euros, no sé ahora mismo el precio como está. Esta camarita creo que es de 2011. Y yo creo que la mayor diferencia o la diferencia más sustancial viene con lo que es la electrónica. Me refiero a la calidad del sensor, no la calidad en sí, sino que la electrónica va evolucionando a una velocidad brutal y los sensores ahora mismo pues trabajan a ISOs más elevados produciendo menos ruido, que es una de las grandes diferencias. Es decir, aquí puedes trabajar hasta 12.800 ISO. Sí que te digo que en 6.400 o hasta en 3.200 ya el ISO, o sea, el ruido es muy patente y a lo mejor, yo no lo he probado, pero te metes en una EPL9 que puedes trabajar hasta 25.600 ISO tranquilamente y a lo mejor empiezas a notar un ruido más bestia, pues yo qué sé, a 6.400, a 12.800, no sabría deciros, ¿vale? Pero es quizás la mayor diferencia que hay entre las cámaras es justamente esto, justamente la electrónica. Si bien es verdad que Olympus tampoco es que exageradamente cambie sus sensores de un año para otro. Básicamente esto es un sensor de 12 megapíxeles, los sensores de las EPL 8 y 9 y si no me equivoco las 7 son primos hermanos o son el mismo, o sea que tampoco han evolucionado mucho en las últimas 3 generaciones y son sensores de 16 megapíxeles, ¿vale? Tampoco... Más allá de 20 megapíxeles, que yo recuerde, no hay cámaras tampoco, micro 4 tercios, es bastante absurdo, digamos, por el tamaño del sensor, pero sí que os digo que la calidad es brutal en cuanto a es muy razonablemente detalladas las imágenes. Tú puedes perfectamente hacer una imagen en RAW con esta cámara e imprimirla en un tamaño de un póster, pero vamos, sin ningún tipo de problema, absolutamente. Handicaps o contras que tienen estas cámaras contra full frame, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, al ser un sensor más pequeño, cada granito que vemos de ruido es más grande que en un sensor grande, ¿vale? O sea, digamos que esa es la lectura principal. Además, los sensores grandes captan más luz. Esta es un poco la historia y lo de la profundidad de campo que os he contado. Pero bueno, que recomendable es, que es una pasada, que yo la he estado utilizando, la voy a utilizar ahora en vacaciones para no ir cargado con cacharros. Y los objetivos, hay objetivos súper chulos. Hay un 25-1.7 de Panasonic que estoy deseando echarle el guante. Luego hay un quitero de estos que a veces viene con algún pack, un 45-150 o 40-150, no recuerdo, 40-150, que equivaldría al típico, pues eso, de 80-300, ¿no? Que siendo un objetivo de kit que vale 100 y pico euros, muy poquito, tiene una calidad bestial y también te ayuda a lograr profundidades de campo cortitas, estrechas y demás. En fin, puedes conseguir cosas muy chulas. Y perdón, y vuelvo atrás, y sin querer, me he dejado una cosa importante, que es, esto tiene una pantalla abatible, que se abate así y se abate para arriba. No llega a ser absolutamente abatible, no puedes hacerte selfies con ella, pero sí para echar la cámara al suelo, por ejemplo, o poner la cámara arriba y hacer este tipo de historias, fotos cuando hay mucha gente delante y demás, pues viene genial. Pero comentaros también, las modernas, ¿qué ganan? Si bien os decía antes que ganamos en la calidad del sensor, que nos permite pues un poquito más de megapíxeles, que tampoco es fundamental, pero sobre todo un poquito más de megapíxeles, un poquito menos de ruido, la otra cosa con la que ganamos es la calidad de las pantallas, ¿vale? Igual que en los móviles, la calidad de la pantalla de no sé, me lo invento, de un iPhone de hoy en día es brutal comparado con la calidad de un iPhone 4,
y ya se veía bien entonces, pues esto le pasa un poco lo mismo, ¿no? Va evolucionando la tecnología, vamos subiendo resolución, vamos subiendo todo y claro, en la pantalla también se nota. Y que ahora mismo me habéis pillado, pero me imagino que la nueva será táctil. Esta no. Pero al margen de esto, ya os digo, súper funcional y poco que aportar nuevo los modelos de las generaciones nuevas, más allá de diseño y demás. ¿Vale? En general son muy bonitas todas. Y bueno, ya me callo que este vídeo se me está quedando un poco largo. ¿Vale? A ver si os puedo dejar algunas fotillos para que veáis un poco cómo funciona esta cámara y qué tal hace las fotos. Y nada, chicos, muchas gracias. Cualquier duda que tengáis a vuestra disposición. Sed muy felices y pasad buen verano si estáis de vacaciones, disfrutadlas y un saludo a todos. Gracias.